20 grados la temperatura, 6 de la tarde con 47 minutos. Pues antes de entrar de lleno a nuestra mesa de análisis, permíteme, mi querido Aurelio, entregarte un abrazo de carácter público por el atraco, el asalto que ocurrió en tu domicilio el pasado fin de semana. Todavía el sábado nos vimos, ¿te acuerdas? Ahí con las esposas y estuvimos platicando un rato sin imaginar que se estaba gestando un atraco entre sábado y domingo, ¿no? Sí, te agradezco mucho la solidaridad. Y pues sí, ¿qué le vamos a hacer? No es parte de entrada del ambiente de inseguridad total que se vive en Veracruz, que nos toca como ciudadanos en primer lugar. Y ya si le aderezamos el hecho de ser uno periodista, pues bueno, uno da para qué pensar, ¿no? Al menos. Sí, da de qué pensar. Bien sabes que yo también sufrí Así es. una agresión a lo más íntimo que tienes, que es tu casa, Así ¿no? es. Es el refugio donde entra, pues nada más tu familia, ¿no? Y se registró, pues, un asalto. Yo lo llamo de carácter quirúrgico, ¿no? Porque nada más fueron por mis computadoras y de pasito se llevaron las joyas de mi esposa, que atesoró toda su vida, ¿no? Y eso le dolió en el alma. Y dice, tus computadoras no importan. Bueno, pues sí, pues es mi herramienta de trabajo, ¿no? Y fue el mismo caso, ¿no? Y por eso da que pensar, ¿no? Sobre Sí. todo, por eso da que pensar. O sea, fueron por lo que uno utiliza para realizar su trabajo, como bien dices, ¿no? Y pues bueno, no hay elementos para decir algo más con certeza, pero pues sí, sí da que pensar, sí da que sospechar, ¿no? Y desde luego que he recibido múltiples llamados de solidaridad. Lo he visto en las redes que se inundaron los Y lo cual primeros. agradezco sinceramente y con una enorme gratitud a todos mis compañeros y amigos, ¿no? Sí, que prácticamente todo el curso de la semana estuvo repiqueteando ahí las redes en manifestaciones de solidaridad, pues en una entidad donde ha habido problemas en la relación prensa-Estado. Así es, y te digo, eso al menos abre un espacio de esperanza de que este gremio pueda recomponerse como tal y entender que solamente unidos podemos ser fuertes, ¿no? Ya hacia el lunes, Daniel Vadillo, bienvenido, hermano. A la orden, muchísimas gracias. Y hacia el lunes en la noche, el martes desayunamos una noticia muy fuerte, ¿no? De que llegaba y entraba como mantequilla Alberto Silva Ramos, mejor conocido en el bajo mundo de la política como el Cisne, a la dirigencia estatal del PRI en Veracruz, lo cual provocó una enorme algarada que seguramente tú le diste seguimiento toda la semana. ¿Qué primera reflexión se te antoja en ese escenario? Pues fíjate, del trascendido que, como indicas, amigos del auditorio, Ujú. empezó el fin de semana y luego fue tomando forma hasta el día de hoy, que se concreta la salida del actual dirigente estatal, invitado por el gobernador, que es una de las atribuciones que constitucionalmente tiene. Pues sí, se generó una situación inédita en Veracruz por el pronunciamiento que hicieron los senadores respecto a esta posibilidad que, como se sabe, aún no se concreta. Se ha hablado, por ejemplo, de que iba a ser el domingo, que iba a ser el 24 próximo, que sí es el próximo domingo. Lo cierto es que habría que entender lo siguiente: la estructura del PRI es una estructura piramidal de tal manera que las decisiones las asume un colegiado, que es el Consejo Político. Tendrá que generarse una convocatoria, tendrá que inscribirse una fórmula. En este caso se habla de Silva y se habla de Regina Martínez, de Regina Saúd Vázquez Saúd, que es la que iría como secretaria general del partido. Y bueno, de momento lo que se ha observado es que los sectores ya se están pronunciando a su favor, independientemente de la opinión que puedan tener algunos de los aspirantes, que es respetable y sobre todo que demuestra que al menos dentro del partido se están abriendo espacios un poco más democráticos para expresar los puntos de vista a favor y en contra. Lo cierto es que ya al menos la CNC ya se pronunció, la CNOP se pronunció, el Movimiento Territorial, la Red de Jóvenes por México, que es el espacio de los jóvenes dentro de este partido. Bueno, pues ellos ya han dicho, nosotros creemos que pueda ser esa la opción a impulsar. Falta, repito, que haya la convocatoria, que se convoque, que los consejeros políticos lo voten y lo aprueben. A ver, Aurelio, yo creo que las cosas se hicieron al revés y en un clásico dedazo del primer priista, se impone a Alberto, incluso se cita ya para el World Trade Center mañana, el domingo, perdón, a la asunción del Cisne, y de cara a la algarada, entonces es cuando se replantea, ya no se hace para el domingo, entonces se llama a los sectores y entonces ya se busca la convocatoria, ¿no? Mira, en primer lugar se intentó dar un albazo, porque eso es lo que sucedió cuando se lanza el trascendido, el rumor de que iba Silva.
Que sale de la propia oficina de Silva. Por supuesto, pero con la venia de quien manda en este estado, todavía. Cuando se dieron cuenta que sí tenían que convocar al consejo, de que tenían que sacar una convocatoria, de que no era así nomás yo digo que ya va, pues es cuando tienen que recular con la fecha. Ahora bien, para mí lo que hemos visto estos días es una de las pruebas más fehacientes del atraso político que vive Veracruz. Es un dedazo y una cargada a lo Echeverría, totalmente. ¿El estilo Echeverría? Al más puro estilo, además del maestro de todos ellos, que salió de las filas echeverristas y que ahora se va de cónsul, como el caballo de Calígula. Y pues bueno, lo que vemos fue además una cargada retardada. Se tardaron 3 días los sectores en pronunciarse. Sí, no sabía, no se sabía y lo hicieron, cuál era la línea. Y lo hicieron después de que también trascendió que varios presidentes del PRI no estaban de acuerdo. Citamos algunos. A Carlos Brito, a Gonzalo Morgado y a Amadeo Flores, que no estaban de acuerdo con la imposición, porque eso es lo que es, una imposición. Y el propio cabeza lata, Ranulfo Márquez. Así es. Que incluso ya no estuvo hoy en la transmisión de poderes. La salida de Ranulfo Márquez tiene que ver con que se negó a pronunciarse a favor de Alberto Silva. Entonces, comentado por el propio Ranulfo. Por el propio Ranulfo, así es. Sí, señor. Y bueno, y sobre todo lo que los obligó a lanzar a la cargada fue la negativa rotunda de los 2 senadores, ¿no? Rotunda y clara, ¿no? Sí, a que llegara un representante de una sola corriente que además es visto como beneficiario directo de esta cargada, no solamente para la dirigencia del PRI, sino para la candidatura a la gobernatura, ¿no? Déjame atorarme en esta última parte de tu respuesta para pues continuarla con Daniel Vadillo. A ver, efectivamente los 2 senadores, tanto Pepe como Héctor Yunes, pues se manifiestan categórica, abierta y decididamente en contra de la presencia y la llegada de Alberto Silva. Esto tiene un significado doble porque los 2 son aspirantes, son los más viables candidatos a la gobernatura. Y si llega Alberto, ¿quién los dirige? ¿Quién los coordina? Ya hay una advertencia del propio Héctor de que llegando él, lo quita. Exactamente. Lo que argumentaban los senadores era más bien las formas, como dice Aurelio, y los tiempos. Ellos habían pronunciado públicamente porque siguiera la actual dirigencia, que además a la actual dirigencia se le acreditan pues la cantidad de diputados federales que se obtuvieron, había mantenido los equilibrios y el hecho de que los aspirantes, en este caso los senadores del PRI por Veracruz, coincidan en que debiera haberse quedado o prolongado su espacio hasta el nombramiento o la nominación de un candidato. Bueno, eso fue lo que de origen, creo, generó cierta molestia. Lo que yo noto, por ejemplo, es, uno, el partido tiene ciertas reglas no escritas, como se ha mencionado. Ayer en una carta, en un pronunciamiento, el propio senador Héctor decía que, bueno, si se trata de unidad pueden contar con él, que obviamente no se gana con imposición, lo sostenía él en una entrevista, pero también noto yo en el caso del discurso del senador Pepe también mucha madurez, es decir, partamos de un hecho, el partido es una estructura, es un conglomerado muy grande, que es la militancia, que son los sectores, que son las organizaciones, y yo veo muy difícil en todo caso, por ejemplo, que alguno de los 2 optase, ¿no? Porque si finalmente va a haber un rompimiento como tal, pues probablemente la opción sería la salida. No estoy de acuerdo, yo salgo, pero lo cierto es que el partido, pues se necesita la estructura, se necesita la base, y obviamente el gran trabajo que va a tener el nuevo dirigente, que de entrada, pues ahorita hay una dirigencia de transición que encabeza la persona que desempeñaba el cargo de secretaria general por estatutos, pues tendrá que demostrar el nuevo presidente del PRI si es capaz de conciliar estas posiciones, ¿no? Hacía un llamado hace unos días, incluso aquí mismo en los micrófonos de Avan Noticias, a la unidad, a la conciliación, y tendrá que hacer mucho trabajo para que las fuerzas, como las llamaba el senador Pepe Yunes, que no son las mayoritarias, porque así lo decía, a mí me sorprendió, decía que representaba la corriente mayoritaria. Bueno, si hace uno la traducción como analista, dice, pues en las democracias las mayorías, como tal, pues tienen cierta opinión y cierta voz, que en este caso están representando los sectores, ¿no? Aquí en este choque de trenes, mi querido Aurelio Contreras, se presenta un elemento que ya observó la opinión pública, los columnistas, incluso la gente de a pie y la militancia priista, de que existe el riesgo, de que existe el temor, Aurelio, de que ya
entronizado como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alberto Silva Ramos, el siguiente apetito sea inscribirse en la lista de los candidatos a la gobernatura y buscar la imposición del primer priista veracruzano. Eso es completamente claro, esa es la intención, al menos es la intención de Silva, que sea su plataforma para obtener la nominación del PRI. Va a tener carta abierta para recorrer el estado como dirigente estatal del PRI. Evidentemente le servirá para hacer amarres desde esa posición y apoyado por la misma estructura del gobierno del que proviene, ¿no? O sea, finalmente esta fue la salida que encontraron luego de que en la Cámara de Diputados le dieron una comisión sin relevancia a Alberto Silva, ¿no? La de población. La de población, ¿verdad? Es inocua. Inocua, ¿no? Eso y nada políticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, la manera que vieron y que no estuvo mal pensada para insertarlo decididamente en la sucesión fue la dirigencia estatal. Desde ahí se va a mover para buscar la candidatura del PRI a la gobernatura. En una entrevista que le hicieron el día de ayer, leí que incluso señala que las encuestas no son necesariamente determinantes para la candidatura, lo cual habla del dedazo y la imposición que pretenden que venga en su favor. Y quiero hacer hincapié, destacar que no todos los sectores, organizaciones se han pronunciado todavía, ¿no? Y lo venía comentando antes de llegar aquí. Hay uno que todavía no ha dicho, esta boca es mía, la Fundación Colosio. Te lo dejo de tarea. Ah, la de China Domínguez, mira lo que son las cosas. A ver, esa no se ha pronunciado. A ver, amigo Vadillo, pareciera que estamos aquí con dos posturas, una muy institucional, que es la tuya. Técnicos contra rudos, ¿no? Aurelio es el rudo. Yo lo que quiero aterrizar es si está llegando a su fin en la percepción ciudadana, en la clase política, en el hartazgo, si está llegando a su fin la fidelidad y el duartismo, y la presencia de Silva es un elemento que incomoda. Pues eso para tomar una decisión o una opinión al respecto, pues habría que encuestar a la gente, es decir, habría que preguntarle a la gente. Yo, y como lo señalas, y yo respeto mucho la visión de Aurelio, noto, por ejemplo, en el caso de Veracruz, a un PRI, y lo digo con mucho respeto, que bueno, en las últimas elecciones ha tenido una presencia considerable e importante. Dos, hoy en los mismos micrófonos de Avan Radio, en una entrevista telefónica que hizo nuestro compañero Luis Ramírez Vaqueiro, el propio Silva decía que no estaba en el considerando eventualmente de una vez llegada a la presidencia. Bueno, eso sí, quién sabe, ¿eh? Una cosa es lo que dicen los políticos y otra cosa. Pero bueno, pues ahí estará el testimonio en todo caso, pues para recordarle lo que dijo aquí, porque además hay la evidencia. Él decía que no, que él llegaba a sumar, a multiplicar, a ayudar en todo caso a la selección el proceso de selección de candidatos, que ya está a la vuelta de la esquina. El proceso electoral formalmente empieza en noviembre. Entonces, básicamente va a tener muy poco tiempo en todo caso, si fuera la consideración de que desde allí aspirase, ¿no?, a eventualmente querer una postulación que desde mi lógica sería fortiori. Pero lo cierto es que, comentaba Aurelio el caso de la Fundación Colosio. La Fundación Colosio como tal es una asociación civil que como tal no es un sector, no es una organización propiamente, porque los estatutos la consideran como un elemento adherente. Pero bueno, en efecto, ahí poco a poco, gradualmente, algunos sectores, en efecto, no todos, se han ido pronunciando. Falta todavía que llegue el proceso, ¿no? De entrada estaba previsto para el domingo, según los trascendidos, y pues parece que ya no va a ser el domingo. No, ya no fue. Entonces, ya no fue. Sobre la pregunta que haces de si hay un hartazgo, bueno, yo creo que la gente está en su derecho de opinar. No se puede tapar el sol con un dedo, es decir, la gente sabe cómo está Veracruz. Hay cosas que se han hecho desde mi lógica muy bien. Hay cosas extraordinariamente bien, y lo decía el gobernador de Veracruz en términos del impulso que se ha dado a la educación tecnológica. Hay otros aspectos que son inerciales y no necesariamente corresponden a Veracruz únicamente, que son cuestiones de seguridad, cuestiones de la economía propiamente nacional. Pero obviamente la voz, y yo siempre he pugnado en los espacios que me han hecho favor, como hoy me abre su espacio Avan Radio, en que para eso está el voto. Es decir, puede haber imposición, como se ha mencionado en esta mesa, puede haber muchas cosas, pero si la gente no va y vota, si la gente no se involucra, si la sociedad civil no participa,
evidentemente pues las decisiones finalmente las acabarán tomando otros. Muy bien. ¿No? Muy bien. Pues vamos viendo realidades, Aurelio, y ese es el tema que nos va a ocupar después del corte, porque una cosa es lo que se dice en el papel, efectivamente. Qué bueno que tuviéramos una democracia justa, equilibrada, sana, con participación. Viviríamos verdaderamente un sueño americano, ¿no? Pero la realidad es esta. Hay un dedazo, hay una imposición, hay un voto comprado y un voto corrupto, y eso no se lo quita Veracruz. Después del corte platicamos. En un momento regresamos. Las diputadas y diputados del Congreso de Veracruz protegen a niñas, niños y adolescentes con más leyes que garantizan el respeto a nuestros derechos y a una vida sin violencia. Mejores leyes para un mejor Estado. 63ª Legislatura de Veracruz. El desarrollo de Veracruz se puede ver de muchas formas. Basta con observar el dinamismo de nuestra gente. Un estado que sabe tratar a nuestros visitantes y los hace volver. Un lugar donde cada vez hay más negocios y gente productiva. Donde las oportunidades existen. Y son para todos. Se trata de ver y analizar lo que somos. Veracruz ya cambió. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor. Solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. La palabra de un diputado literalmente tiene que ser ley. Porque haciendo leyes y vigilando que se respeten, veremos un Veracruz mejor. El verdadero problema no es la corrupción, sino la impunidad. Nos queda mucho por hacer para convencer a los ciudadanos que este es tu espacio, que no es un palacio, que es un espacio para su voz. Veo el mismo Veracruz que tú, pero trabajo para que tú veas el Veracruz en el que creo yo. La economía se mueve en Veracruz porque somos gente de trabajo. Sabemos que las oportunidades están ahí y hay que saber tomarlas. Por eso nos visitan. Porque sabemos cómo tratar a nuestros huéspedes. Tenemos la infraestructura y el apoyo. Se trata de ver y analizar lo que somos. Veracruz ya cambió. En Fuerza Civil somos gente como tú, con anhelos y sueños, con metas y objetivos, porque también somos ciudadanos. Y nos preocupa el bienestar de todos. Por eso cuentas con nosotros. Estamos aquí por ti. Fuerza Civil Veracruz. Veracruz ya cambió. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor. Solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. En Veracruz hay crecimiento. Tenemos una economía que florece. Somos un estado que trabaja por sus ideales. Eso es Veracruz. Gente positiva. En un entorno que nos impulsa y apoya. Porque Veracruz ya cambió. En Contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 97.7. En Contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. Cuando me preguntan si me siento solo en la vigilancia y la lucha contra la impunidad, contesto que no. Porque trabajo contigo y con 22,000 contralorías sociales para vigilar juntos la aplicación de los recursos.
Veo el mismo Veracruz que tú, pero trabajo para que tú veas el Veracruz en el que creo yo. En Fuerza Civil, ansiamos lo mismo que tú. Por eso estamos ahí cuando nos necesitas. No queremos ser los héroes. Lo que queremos es servirte siempre. Estamos aquí por ti. Fuerza Civil Veracruz. Veracruz ya cambió. Las diputadas y diputados del Congreso de Veracruz protegen a niñas, niños y adolescentes con más leyes que garantizan el respeto a nuestros derechos. y a una vida sin violencia. Mejores leyes para un mejor Estado. 63ª Legislatura de Veracruz. Ya regresamos. Yo desde luego soy un convencido, pues seguimos con la mesa de análisis 7 de la noche con 9 minutos. Soy un convencido, Aurelio Contreras, que es necesario, y no es una frase demagógica, mano, es necesario que si no se une el PRI puede perder. Así es. En los hechos. Es muy claro, ¿no? Y ahorita no está unido, ¿eh? Por No. más que se quiera apostar a eso, no está unido y sobre todo no hay un vínculo con los senadores. Y los senadores están verdaderamente encolerizados. De hecho, el propio Héctor ya adelantó que no va a asistir a toda protesta de Alberto. Así es, ¿no? Y a Pepe se lo preguntaron hoy y dijo, pues no sé cuándo vaya a ser, así que todavía no te puedo decir si iré o no iré, ¿no? Que yo creo que si se dan, no creo que vaya. Y en su calidad de expresidente del PRI, no creo que vaya a avalarlo. Aunque, bueno, eso ya lo tendría que decir él. Y déjame que te haga un paréntesis, porque a mí hace un momentito en la entrevista Pepe Yunes me dijo que es muy grande el PRI y él pertenece a una corriente diferente a la de Alberto Silva. Así es. Es un mensaje muy interesante. ¿Ah? No, completamente. E incluso en la entrevista que le hicieron en la mañana, dijo una frase muy interesante, ¿no? De que la dirigencia del PRI no es la que va a determinar al candidato a la gobernatura. Que el candidato a la gobernatura se va a decidir con base en el trabajo con la sociedad. O sea, está él marcando muy clara la pauta de lo que ellos están buscando, que no sea a partir de un dedazo. Y creo que si el PRI quiere conservar la gobernatura, tendrá que llegar a un consenso entre sus diferentes fuerzas políticas, aun cuando la que encabeza Javier Duarte y Fidel Herrera siga siendo la que tiene el control político del Estado. Es indiscutible. Ahora, hablando de dedazos, Daniel, pues sí, la estructura piramidal que tiene, la estructura piramidal que tiene el PRI, pues impone y obliga que efectivamente sea un dedazo, pero el dedazo es federal. Yo no lo llamaría, yo no sé, no estaría en condiciones de calificarlo como dedazo o no, porque ¿Qué finalmente, propio eres, Daniel? no, porque finalmente hubo una propuesta que trascendió a los medios. Ya se generó un cambio, ¿no? Y yo lo comentaba, el artículo 49 de la Constitución es muy claro en que es una atribución del Ejecutivo nombrar y remover libremente a los integrantes del gabinete. Es un hecho que todavía no se concreta, es decir, estamos todavía como al principio, entre que si llega o no llega, aunque mucha gente da por hecho que será el 24, que sí será el 25. Yo me quedo con una frase que dijo el senador Pepe Yunes precisamente hoy en la mañana en una entrevista de radio, que decía que no era, ¿no?, la misma llegada del propio Silva un obstáculo eventualmente contra las posibilidades que él y otros aspirantes tienen.
Es inédito, desde luego, que se den este tipo de diferendos en el PRI, que yo creo que se tendrán que resolver dentro del PRI. Por eso yo le decía hace rato, si Silva finalmente llega a la dirigencia estatal, como todo parece anticipar que así va a ser, si finalmente llega es uno, porque eventualmente contó con el visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional. Por ahí en algunos espacios en la tarde se hablaba de que vendría el propio Manlio Fabio Beltrones a la toma de protesta. Que fue un borregazo, ¿eh? Nunca estaba considerada la presencia. En el caso de que se diera, bueno, habría un aval. Lo cierto es que si así fuera, obviamente el nuevo dirigente del PRI va a tener que trabajar mañana, tarde y noche precisamente en la construcción de esa unidad. Si el PRI no está unido, pierde, por supuesto. Ya hay casos, y no solamente a nivel estatal, a nivel federal, pasó en el 2000, pasó en el 2006, a nivel municipal, bueno, pues ahí están los resultados, nadie puede cerrar los ojos y decir que ni sobran los que están, ni faltan los que se van, todo lo contrario. Pero yo sí creo que se va a necesitar, tanto de la nueva dirigencia como de los aspirantes, madurez y entender los tiempos y las circunstancias, porque yo no creo, y lo digo como analista, que sin el partido alguien pueda ganar. Ha habido casos, tenemos el caso de Nuevo León, una persona que militó 30 y tantos años en el PRI, renuncia al PRI, combate al PRI, de repente se tiene la posibilidad de irse desde la sociedad civil como candidato independiente y gana. Pero en este caso, por ejemplo, Veracruz no es Nuevo León. Hay que entender, por ejemplo, el Congreso del Estado mayoritariamente es priista. Tenemos en el Estado no sé cuántos alcaldes que son de ese partido. Recientemente, que era lo que argumentaban los senadores en el caso de la dirigencia de Alfredo Ferrari, ganadora, si se le puede llamar así, con la cantidad de diputados federales. Es una de las bancadas que no más es un grandes. indicador necesario, porque la operación se lleva en Palacio. Puede ser, pero finalmente es el partido que tiene más diputados federales actualmente en Veracruz. Entonces, históricamente siempre se ha llevado desde Fidel la batuta y la victoria, ha sido aplastante. Pero bueno, ese tema no voy a discutir contigo, Daniel. En 2006 no. En 2006 no. Pero bueno, finalmente estamos hablando de las intermedias, Para las gubernamentales, yo creo que Fidel perdió y gana en tribunales. Y para el caso Duarte gana por un espacio muy chiquitito, ¿no? Por el 1.5%, que son 180,000 votos, ¿no? Apretado, pero finalmente legitimado. Aurelio, tú no puedes negar que Javier Duarte tiene el control. No. Es evidente que lo tiene. Tanto el control electoral como el control político de su partido. Finalmente es la tradición, la cultura que ha mamado el PRI toda su La propia vida, estructura ¿no? piramidal, ¿verdad? Toda su vida. Es el tlatoani, el jefe de gobierno, sea presidente, sea alcalde, sea gobernador, es el jefe del partido, ¿no? Y en ese sentido, el PRI no cambió jamás esa estructura, esa forma de concebir la política, ¿no? Entonces sí, Javier Duarte es el jefe político del PRI, incluso para quienes no lo desean así, ¿no? Ahora, a lo que voy es a lo siguiente, Aurelio, antes de regresar con Daniel, es el factor Fidel Herrera Beltrán. Bueno, ya lo mandaron al otro lado del mundo, ¿no? Pero de todas maneras, su cordón umbilical lo tiene puesto en Veracruz. ¿Es correcto o es pregunta? No, por supuesto que lo tiene. Él mismo, cuando le preguntaron sobre si era una especie de exilio, pues se burló de la idea, ¿no? Y habló del Facebook, hay del Twitter, Instagram, hay Facebook, sí. hay miles de plataformas. El Periscope, que lo vamos a ver su carita tecnológicas, 24 ¿no? horas al día. Nomás le faltó decir que si hace falta algo se sube al Concorde y llega en media hora, ¿no? Entonces, Fidel Herrera va a seguir teniendo una... Es cosa del pasado esto de los exilios, ¿no? Sí, una influencia determinante en el proceso sucesorio, y lo vamos a ver. Se van a ver a varios de sus alumnos compitiendo por posiciones de una u otra manera. La misma posición de la Secretaría General, Regina Vázquez, pues gente de Eric Lagos. ¿Y Eric Lagos a quién responde? Pues a Fidel Herrera, ¿no? Sí, además Regina, con un antecedente verdaderamente deplorable, tanto de honestidad como el cacicazgo que representa a toda su familia. Y regresamos al PRI de Echeverría, ¿no? ¿A quién le dan la posición en la Secretaría General? A un cacicazgo de horca y cuchillo que ha permanecido más allá del padre de estas muchachas, ¿no? Efectivamente, de Cirilo Vázquez Lagún estamos hablando,
Daniel Vadillo, ¿realmente el factor Fidel Herrera Beltrán se extirpó con la salida a Barcelona? Pues no necesariamente. A ver, yo creo todavía, insisto, en que eso habría que preguntárselo a la gente. O sea, las decisiones finalmente, eventualmente, como decía Aurelio, dentro del partido, desde su fundación con Plutarco Elías Calles, pues ha sido el caudillo, el tótem, ¿no? Ajá. El que va a la cabeza del grupo, en este caso de todas las corrientes revolucionarias que dieron por origen el PRI, pues siempre iba alguien a la cabeza, Obregón, luego fue Calles, etcétera, hasta nuestros días. Hoy que el PRI nuevamente tiene la presidencia de la República, se habla y se dice en los corrillos políticos el primer priista del país, el primer priista de Veracruz, y bueno, habría que tener en cuenta que tanto el presidente como el gobernador tienen derechos políticos que están a salvo, es decir, el hecho de que sean servidores públicos, en este caso funcionarios electos por un cargo de elección popular, no quiere decir que dejen de lado su militancia y el derecho político que consagra la Constitución. Eso habría que preguntarle a la gente, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, que el anterior gobernador, bueno, pues era hiperactivo, tenía mucha presencia, andaba cerca de la gente, etcétera. Y yo insisto, yo sí creo, probablemente a diferencia de lo que decía el futuro dirigente del PRI, yo sí creo en las encuestas, cuando obviamente no son manipuladas, cuando son reales, cuando el grado, por ejemplo, de errores es mínimo y se hacen con una metodología muy clara, que habría que preguntarle a la gente, ¿no? Porque si finalmente hubiera un hartazgo, un rechazo, el PRI ya no estaría gobernando este estado ni a nivel municipal, ni a nivel distrital, local o federal, ¿no? Entonces, Jalapa es un ejemplo de ello. Jalapa, con un candidato como Cuitláhuac, que es un muchacho, vamos, que en su momento era escasamente conocido, pero con una trayectoria académica impecable, además un catedrático muy reconocido, de repente ganó. Y entonces la gente se manifestó. Yo lo que no creo, y a veces en el análisis pasa muy común, pongo el ejemplo del Distrito Federal. Cuando el Distrito Federal, siendo de una tradición después del 97 con Cárdenas, con la iniciativa que genera Zedillo para permitirle al Distrito Federal elegir por sí mismo su propia autoridad, porque antes la nombraba el presidente de la República como regente, y desde esa tradición del 97 hasta la fecha, bueno, si el PRD, por ejemplo, por poner un ejemplo, hacía algo, había democracia. Ajá. Si el PAN, que ha sido gobierno en estados, en municipios, hacía algo, así había democracia. Por ejemplo, en el caso del PRI, no la hay. O sea, cuando ya corresponde, en este caso, al PRI no la hay. Yo lo que creo es que finalmente pone tierra de por medio Fidel Herrera a invitación, según decía él, de la Cancillería en un nombramiento que al parecer va a ser el lunes. Pero pues él lo ponía, o sea, no puede dejar de estar en función de que pues ahí están las tecnologías, ¿no? Además, él fue muy claro, va a tener ahí una representación de orden diplomático en una zona ahí pues muy importante, pero yo insisto, o sea, a veces uno como analista, y lo digo por su servidor, que luego también hace ahí algún esfuerzo por escribir algunas cosas, se cree, se piensa, y luego cuando yo me ha tocado hablar con gente sobre muchas cosas, de repente ya en el contacto directo con un taxista o tal, de repente hay gente que todavía manifiesta alguna admiración, algún reconocimiento, porque los ayudó, etcétera. Entonces, nunca nadie en esto de la política se deja de ir. Decía una frase, y con esto concluye esta participación: político muerto, solo el enterrado. Y eso, quién sabe, ¿no? Pues tenemos gente que ha muerto desde hace muchos años y su ideología, su liderazgo prevalece, ¿no? Yo creo que esa decisión debe corresponder a los ciudadanos, y los ciudadanos finalmente expresan un malestar, un hartazgo. Bueno, ojalá pues ejemplo de que la vía democrática que fue el voto, simplemente no le dieron la confianza al partido y se la dieron a alguien más. Muy bien. Aurelio, a ver, escenarios. Ahí está, en el tapete, ya lo puso Daniel, ya lo pusiste tú también, ahí están los hechos noticiosos y ahí está el juego de poder, ¿no? ¿Cuál es el escenario? ¿Qué es previsible que pase rumbo a noviembre o rumbo a diciembre el destape y el año que entra totalmente electoral? ¿Qué verías? ¿Qué asomas tú que todos los días estás revisando y analizando el quehacer y el devenir político de Veracruz? Yo lo que creo es que si hay una imposición, va a haber una fractura en el PRI que pondría en serio riesgo su permanencia en el poder. Si se da ese escenario, yo así lo vería. Si se concilia o si se les obliga a conciliar desde el centro, pueda que el escenario cambie y que la decisión final pueda mantener de alguna manera cierta unidad
en ese partido que le permita ser competitivo ante lo que puedan hacer los demás, y concretamente el PAN y su candidato, que seguramente será Miguel Ángel Yunes, ¿no? Y que es el diablo a vencer de este régimen, ¿no? Yo lo que veo es eso, o concilian o se fracturan y pierden. Y pierden porque además el histórico habla de que es muy cortito el porcentaje de victorias entre el PAN, que ya ves que ahora lo atajaron con lo de este cuate del PRD, ¿no? Con el Gordo Valencia. Pero bueno, escenarios, Daniel. Yo esperaría, uno, que hubiera un escenario de armonía. Sí. Es decir, todo se puede resolver por el cauce del diálogo, por el cauce de las propias instituciones. Incluso los propios senadores saben que hay canales jurídicos, en todo caso, para impugnar una decisión de esta naturaleza. Hay muchos causales, tanto en los estatutos como en la normativa del partido en el que militan, en donde, creo yo, no basta únicamente con la expresión pública, que ayuda, porque finalmente demuestra eventualmente que no se está de acuerdo con una posición, pero eventualmente si no se actúa en consecuencia, lo que decía Aurelio es cierto. O sea, si el PRI no llega unido, si el PRI propicia incluso la salida que puede darse, no es un escenario que se descarte de alguno de los militantes que puedan no estar conformes, tiene el riesgo de perder, claro. Y no es hacerle al pitonizo, simplemente, por ejemplo, en Jalapa ya ocurrió, en el año 2000 ocurrió, en el año 2006 ocurrió. Es cierto. O sea, ya ha pasado, ¿no? Es una evidencia real. Ocurrió, y Coatzacoalcos es fundamental para ganar una elección de gobernador. Ya pasó. Era un enclave, además. Es la tierra ahí de la familia. Y el jefe del clan en Coatzacoalcos está en contra de esta decisión. Hay que tomarlo en cuenta. Entonces, es correcto. Ya pasó. Amén del auge de Morena, ¿no? Es decir, pasó. Por favor. Y finalmente creo el poder debe estar siempre del lado del ciudadano. Muy bien. Decía por allí alguien en uno de los foros que tuve oportunidad de asistir hace poco, el 90% de los habitantes de este planeta no está afiliado a ningún partido político. Es decir, el poder ciudadano, el poder de la gente a través del voto es el que debe determinar a quién da y a quién quita, ¿no? Entonces, yo esperaría que hubiera paz, que no se saliera de cauce este diferendo de opiniones dentro del propio partido, porque, pues bueno, puede generarse alguna situación que trastoque pues, ya otro tipo de cosas. 30 segundos, Aurelio. Sé que es muy poquito, pero tú tienes capacidad de síntesis. La ciudadanía, la sociedad civil tiene la palabra, ¿no? De cara al 2016. Yo espero que sí, que la ciudadanía participe, que finalmente eso es lo que va a definir el futuro inmediato del Estado. Cuando la ciudadanía participa copiosamente, se nota, y también se nota cuando no. Entonces, ojalá que los veracruzanos tomemos conciencia de la importancia que reviste el proceso electoral que está por iniciar. Muy bien. Daniel Vadillo, muchísimas gracias, analista político, catedrático, comentarista de esta empresa y también colaborador. Tengo aquí en la anotación del Diario Jalapa. Sí es, nos das el favor ahí. Me da mucho gusto saber, conocerte y saber que eres una gente muy prudente y muy analítica. Te felicito. No, yo agradezco al auditorio, Aurelio, y sobre todo, como dicen, invitar que la gente participe. Entre más involucre, menos riesgo hay de que, como se ha mencionado en esta mesa, haya imposiciones y haya cosas que atenten contra la democracia. La palabra la tiene. Muy bien. Querido Aurelio, cómprate un perro, como dice Bermúdez. Pues mira, yo espero que después de lo dicho hoy no me terminen de vaciar la casa de fin de semana. Ya, bueno, córtalo, porque ya no puedo despedir.